ocasión quiero compartir con ustedes el séptimo mensaje sobre dirección divina, en el cual voy a tratar sobre un sexto testigo para la dirección divina. Una sexta forma en que Dios nos puede mostrar su dirección divina o por dónde debemos de ir. Pero haciendo un breve repaso de lo que hemos hablado anteriormente, no sabemos guiar nuestras vidas. Jeremías pudo comprender que no es del hombre que camina el ordenar sus pasos, que el hombre no es señor de su camino, como nos habla Jeremías 10:23. Así que, ¿cómo debiéramos dirigir nuestras vidas? Para eso es que Dios nos muestra el camino por el cual debemos seguir, el camino el cual debemos andar, como nos habla Isaías 48:17. Dios se presenta como el Señor nuestro, que nos enseña provechosamente el camino que debemos seguir, el camino por el cual debemos andar, que nos va a traer un mayor provecho, donde nos va a ir mejor en nuestras vidas. Salmo 23:3, el Señor nos dice que Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y hemos visto ya cinco formas de dirección divina, y debemos entender que Dios nos muestra el camino de diferentes maneras. Y cada una de estas diferentes maneras son como testigos en la dirección divina. Hemos tomado el verso de 2 Corintios 13:1, donde nos habla que en boca de 2 o 3 testigos se deberá decidir todo asunto. Y cada uno de estos que estamos viendo es como un testigo. Y debiéramos no tomarnos o no basarnos en uno solo de estos, sino dejar que se confirme una dirección que creamos estar recibiendo de parte de Dios, mirar a los otros testigos, a las otras formas de dirección divina, para estar seguros, para confirmar que estamos siendo dirigidos por Dios. El primer testigo, y claro, el más importante de todos, es la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3:15 al 16 nos muestra a Dios claramente que toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Y toda forma de dirección divina deberá coincidir con este principal testigo, que es la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y de entrada, si cualquier dirección, cualquier consejo, por muy emotivo que pueda verse, si desarmoniza con la escritura, debemos desecharlo de inmediato. No debemos darle el menor lugar en nuestras vidas. El segundo testigo del cual hablamos es la paz. De acuerdo a Colosenses 3:15, la paz debe gobernarnos. En el original nos está dando la idea que la paz debe ser como nuestro árbitro, como un árbitro que nos muestre el camino que debemos seguir, como un árbitro que nos va a alertar, que nos va a decir no es por allí, o nos va a mostrar, o no, si tenemos la paz, que es por ahí por donde debemos andar. Un tercer testigo que vimos fue el espíritu de consejo, del cual se nos habla en Isaías 11:2. El espíritu de consejo es una habilidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, para aconsejar de parte de Dios. Otra manera en que podemos ser guiados por Dios es que podamos recurrir a personas que nos puedan aconsejar de parte de Dios, de quienes nosotros podamos estar seguros que no aconsejan de su propio corazón, de sus propias ideas, de sus propios consejos o conceptos, sino que aconsejan de parte de Dios. Ese es el espíritu de consejo. Una cuarta forma de dirección divina podría ser una palabra personal de sabiduría.
Este es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, como lo tenemos en 1 Corintios 12, versículos 7 al 8, donde Dios por su Espíritu Santo nos puede dar su consejo de una manera personal, aplicándonos con su paz el principio bíblico indicado para la circunstancia específica donde necesitamos ser dirigidos. Tenemos que en la Escritura hay muchos principios. ¿Cuál escoger? Bueno, necesitamos la sabiduría de Dios, para poder aplicar el principio correcto en la situación específica en la cual necesitamos la dirección divina. Esa es la palabra personal de sabiduría. Una quinta luz que vimos es la profecía. Igualmente, la profecía es otro don también del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Corintios 12, del 7 al 10. Y se nos dice en 2 de Pedro 1, 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. Es decir, nos está mostrando el apóstol Pedro que la profecía es como una antorcha que ilumina en lugar oscuro. De tal que no, es decir, que nos muestra el camino. Una antorcha la usaban los caminantes para andar por lugares oscuros, o sea, para caminar e iluminarse el camino. De la misma manera, la profecía también, una profecía en el momento, una profecía dada por Dios personal, puede mostrarnos por dónde debemos ir. Aún encontramos que Pablo le dijo a Timoteo que conforme a las profecías que él había recibido, conforme a las profecías personales que él había recibido, que militara la buena milicia, como encontramos en 1 de Pedro 1:18. Hoy veremos un sexto testigo en la dirección divina. Y estas pueden ser puertas que se abren o se cierran. Puertas que se abren o se cierran de parte de Dios. Y es el tema que voy a desarrollar a continuación. Miren, el Señor se presenta como aquel que abre puertas y ninguno cierra. Vamos a ver en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Encontramos que aquí, a la iglesia de Filadelfia, el Señor se presenta como aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como aquel que si nos abre una puerta, nadie podrá cerrarla. Y miren, si el Señor nos abre una puerta, ¿qué nos está indicando con ello? Que entremos por ella o que pasemos por ella. De la misma manera, si Él nos cierra una puerta, ¿qué nos está indicando? Por ende, que no es por allí, que no debemos intentar pasar por allí. Así que cuando el Señor nos abre una puerta, nadie podrá cerrarla. Nadie podrá cerrarla, ni el diablo con todas sus hordas de ángeles caídos y demonios va a poder cerrar una puerta que el Señor ha abierto. Que nos quede muy, muy en claro esto. Ni el diablo, con todos sus ejércitos, podrá cerrar una puerta que el Señor ha abierto.
Pero el hecho que el Señor nos abra una puerta, atención a esto, tampoco indica que va a estar abierta esa puerta para siempre. De eso voy a hablar más adelante. El Señor puede cerrar las puertas que Él abre. Pero ¿qué es eso que se menciona que el Señor, acabamos de leer en Apocalipsis, que Él tiene la llave de David? Precisamente lo que está diciendo. La facultad soberana de que abre y ninguno cierra, y que cierra y ninguno abre, como tenemos confirmado en Isaías 22:22, que podrán ver aquí a un lado mío. Ahora, volviendo al punto de que si el Señor no abre una puerta, si el Señor, perdón, nos abre una puerta, ¿qué nos indica? Una puerta abierta por el Señor. Que entremos por ella, que no la ignoremos. Es una indicación que por allí debemos ir. Así que una puerta abierta por el Señor es otro medio de dirección divina. Y por ende podemos decir que una puerta cerrada por el Señor nos indica que no es por allí por donde debemos andar o por donde debemos ir. Aunque en este mensaje, claro, me voy a concentrar más en puertas abiertas por el Señor, pero funciona similar con las puertas que se cierran. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de Dios abriendo puertas. En Hechos 14, versículos 26 al 28. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Aquí encontramos a Pablo regresando con Bernabé de su primer viaje misionero, testificando, contando cómo Dios había abierto la puerta de la fe entre los gentiles o a los gentiles. Razón por la cual nos dice que se quedaron allí mucho tiempo. Por cuanto se abrieron puertas, por cuanto se abrieron puertas de la fe a los gentiles, Pablo se sintió guiado de esta manera por el Señor a quedarse y a cumplir allí su ministerio. Aquí podemos ver claramente las puertas abiertas como un medio de dirección divina, sabiendo que es el Señor quien abre las puertas. Y podemos ver algo muy similar en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aquí lo tenemos claro. En 1 Corintios 16, del 8 al 9. Pablo dice, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Esa era su idea. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Oh, hay tanta enseñanza en este pasaje. Podríamos leer este pasaje y pasarlo por alto, no hacerle mucho caso, pensando, pues fueron las circunstancias que vivió Pablo. Pero recuerda, toda la escritura tiene una enseñanza para nosotros. Aquí podemos ver, ahora en el tercer viaje misionero,
Pablo llegó a Éfeso, desde donde parece haber escrito esta carta a los Corintios. Entonces dice que él se iba a quedar en Éfeso. ¿Por qué? Porque se le había abierto puerta grande y eficaz allí. Entonces con esto Pablo pudo entender que el Señor le estaba indicando que se quedara allí en Éfeso por un tiempo. Con esa puerta abierta, Pablo pudo percibir que la dirección divina le estaba indicando que se quedara allí, que no se moviera. Y miren que Pablo era un hombre que recibía dirección en movimiento. No era un hombre que trajera una agenda estricta, que él hubiera preparado con antelación, con mucho tiempo antes, una agenda muy estricta que no sería capaz de mover. No, él recibía guianza mientras se encontraba en movimiento. Pero continuando con este relato de la puerta que se le abrió en Éfeso, dice que muchos eran los adversarios. Hay que aprender de todo esto. Ciertamente una puerta abierta por el Señor nos indica que debemos tomar ese camino, que debemos ir por allí. Nos indica una puerta abierta, el camino a seguir. Pero el que haya una puerta abierta por el Señor, o que el Señor nos indique ir por algún lado, no significa en ninguna manera. Escucha bien esto, por favor. El que el Señor nos esté abriendo puerta no significa en ninguna manera que todo va a ser fácil, que todo va a ir sobre ruedas, que no tendremos oposición, porque claro que la podrá haber. No nos confundamos en esto. Muchas veces tenemos idea que si Dios está abriendo puertas, todo va a ser fácil, todo va a ir sobre ruedas, todo va a fluir fácilmente. No. Pablo nos está diciendo claramente en este pasaje, se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. El hecho que el Señor abra una puerta no significa que todo va a ser fácil y que no tendremos oposición, porque lo podrá haber. No nos confundamos. Y el resultado de esa puerta abierta es lo que tenemos en Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vaya, aquí nos está hablando precisamente de Pablo en Éfeso, donde se le abrió puerta grande y eficaz, donde, ¿qué decir? Él dijo, voy a estar allí hasta Pentecostés. Esa era su idea, pero fue una puerta abierta a tal grado que nos dice, así continuó por espacio de 2 años. Pasó Pentecostés y todavía se quedó, completó 2 años. Por esa puerta abierta, él se sintió guiado a permanecer por espacio de 2 años, que de hecho llegó a 3. Llegó a 3 años, como nos habla Hechos 20:31. Y el resultado fue que los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús. Una puerta abierta es un medio también de dirección divina.
pero con todo hay algunas precauciones que debemos considerar y de las cuales voy a hablar a continuación. En Colosenses 4, versículos del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, perseveren en la oración. Un asunto que debiéramos tomar muy en cuenta los cristianos. Perseverar en la oración. Velar en oración con acción de gracias. Y Pablo dice muy en especial, orando por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Él oraba para que se abrieran puertas para llevar la palabra. Para llevar la palabra. De la misma manera es nuestra oración. Nosotros oramos, Señor, ábrenos puertas. Ábrenos puertas para llevar la palabra. El Señor en su grande misericordia nos ha dado enseñanza. Nos ha dado enseñanza maravillosa para compartir con otros. No queremos ser como el mar muerto que solo recibe, pero no da. Y se está llenando de sales y de sales porque solo está recibiendo, pero no está dejando fluir lo que está recibiendo. Estamos orando nosotros y hemos llamado a nuestra iglesia local a orar por Sudamérica porque queremos llevar la palabra a Sudamérica. Se nos ha abierto puerta a Colombia, a Perú. Hemos llevado la palabra del Señor a Colombia, a Perú y a otros países. Pero queremos que el Señor abra más puertas para dar seminarios y compartir la palabra en aquellos lugares también. No solamente a través de YouTube, sino aún en persona. Y queremos que se abran puertas para compartir la palabra de Dios, para compartir con otros la palabra de Dios, no buscando dinero, porque no somos mercaderes de la fe, sino compartir la palabra y la enseñanza que el Señor nos ha dado. Bueno, Pablo pedía, oren por nosotros para que las puertas se abran, para que se abran puertas, para llevar la palabra, para enseñar el misterio de Cristo, para enseñar las verdades de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Ahora vamos a 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amén. Oh, esto es muy interesante. Y con esto introduzco a una nueva sección de nuestro mensaje. Dice Pablo, se me abrió puerta en el Señor. O amo como el Espíritu Santo ha permitido o guió para que se escribieran estas palabras. Se me abrió puerta en el Señor. No precisamente que
el Señor me abrió puerta. Se me abrió puerta en el Señor. Fue una puerta abierta para predicar la palabra, para enseñar. Pero no necesariamente fue el Señor quien le estaba abriendo esa puerta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por lo que dice adelante. Dice, no tuve reposo en mi espíritu. Míralo, por favor. Pon atención a esta palabra. Se me abrió puerta en el Señor, pero no tuve reposo en mi espíritu. Había una puerta para predicar en ese caso, para predicar la palabra, pero en su espíritu no tenía. ¿Qué no tenía? ¿Qué no tenía? Espero que hayas pensado la palabra correcta. No tenía paz. El árbitro, como vemos en Colosenses, el árbitro le estaba silbando. No es por ahí. No soy yo quien me está abriendo esa puerta. No se sentía en paz, no tenía la paz de Dios. El testigo de la paz no se alineaba con la puerta abierta. Entonces Pablo se fue. Pablo se fue. Podrán haber puertas que se nos abran aún para cosas buenas en el Señor, para predicar, para cumplir con algo que Dios pide, no que nos está pidiendo a nosotros, pero que el Señor no haya abierto esa puerta a nosotros. Puede haber sido el hombre meramente y no nos dé paz. No nos sentimos en paz. La luz de la paz no se alinea. El testigo de la paz no se alinea. Y quizás otros tampoco. Entonces no debiéramos tomar esa puerta. No toda puerta abierta es el Señor quien la está abriendo, aún en cosas ministeriales. Pueden verse agradables. Miren, hace años yo estaba en otro ministerio. Antes de pertenecer a Zion Fellowship International, a la Confraternidad Internacional Sion, estaba en otro ministerio. Y ya el Señor me había mostrado hacia dónde debía dirigirme, hacia la Confraternidad Sion. Se me abrió una puerta hacia Sion, aun cuando no se veía, ¿qué decir? Aun cuando no se veía aparentemente tan fácil, pero ya el Señor me había mostrado que era por ahí, por la Confraternidad Sion a la que pertenecemos. Pero a la par se me abrió la puerta hacia otro ministerio internacional grande que yo conocía muy bien, donde todo habría sido aparentemente más fácil, todo más a la mano. Me mandó a llamar el mismo presidente de ese ministerio para hablar con él, que inmediatamente me iban a dar su cobertura. Pero no tomé esa puerta.
No tomé esa puerta. No tenía paz mi espíritu. Y Dios ya me estaba indicando que era hacia Sión. Entonces no tomé esa puerta. Ahora, las puertas abiertas no solamente aplican para ministros con respecto a dónde deban ir y ministrar. Estos son los ejemplos que estoy poniendo. Sino también para otras decisiones que debamos tomar donde necesitemos dirección. Cualquier otra decisión en la que necesitemos dirección. Dirección de parte de Dios. Hay puertas que se abren y no es el Señor quien las está abriendo. En Proverbios capítulo 5, versos 3 al 5 y luego el verso 8. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Verso 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Wow. La mujer extraña tiene su puerta siempre abierta. Y dice, no te acerques a la puerta de su casa. Ahora vamos a Proverbios 9, del 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Está hablando de la misma mujer. Esta mujer extraña, insensata, seductora, no solamente es una mujer. Hace un tiempo el Señor me abrió los ojos espirituales para comprender quién era esta mujer de la cual habla aquí. Que no es solamente una mujer o un hombre con un espíritu seductor o inmoral, sino también se refiere a un espíritu seductor que nos trata de seducir para apartarnos del camino, para apartarnos del camino derecho, para llevarnos al infierno, para conducirnos al infierno. Sus pasos conducen al Seol. Por eso dice, no te acerques a sus puertas. Un espíritu seductor que nos trata de seducir para apartarnos del camino derecho. El Señor nos está hablando aquí que aún podrá haber espíritus seductores que nos puedan abrir puertas aparentemente muy tentadoras, dulces, agradables, que tratarán de seducirnos para que entremos por ellas, pero que nos conducirán al infierno, que nos conducirán a apartarnos del Señor, a dejar el camino derecho. Y nos dice el Señor, no te acerques a esas puertas. Pueden ser puertas que se nos abran para una relación de ensueño, una relación con el hombre, la mujer de nuestros sueños,
un trabajo aparentemente muy redituable, mucho dinero, que nos apartará del Señor. Quizá una puerta abierta por un espíritu seductor a un ministerio que aparentemente no se va a ver impío, malvado, perverso, pero que nos podrá apartar del camino recto o al menos llevarnos a una herencia inferior, llevarnos a ataduras. Y ahí es donde debemos discernir quién está abriendo esas puertas. Ya vimos el apóstol Pablo constantemente. Se le abrían puertas, el Señor le abría puertas y para él era algo claro que al tener las puertas abiertas por el Señor, que se quedara allí. Pero hubo una puerta donde no se quedó. ¿Cómo podemos discernir entonces? ¿Esta puerta me la está abriendo el Señor? ¿O no me la está abriendo el Señor? ¿Cómo saber de parte de quién se están abriendo esas puertas? En boca de 2 o 3 testigos mínimo se decidirá todo asunto. A Pablo se le estaba abriendo una puerta, pero el testigo de la paz no coincidía. Entonces Pablo dijo, no es por ahí, no es Dios. Porque si esa puerta fuera de Dios, aunque haya oposición, tendría paz en mi espíritu. No es por ahí. Poniendo atención a los otros testigos. ¿Qué nos indican los otros testigos? Se nos abre una puerta. ¿Qué dice la paz? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice el consejo? ¿He recibido una palabra de sabiduría? ¿He recibido una palabra profética? Aunque también por otro lado es clara la advertencia. Ya para terminar, las puertas que Dios abre, aprende muy bien esto también, no van a estar abiertas para siempre. Las puertas que Dios abre no van a estar abiertas para siempre. Hay creyentes que no toman una puerta que Dios les está abriendo porque les da miedo, por falta de compromiso, por estar distraídos en otras cosas y se lo pierden. Y muchas veces después quieren, pero ya no se pudo. Quiero darles 2 ejemplos. Israel en Cades Barnea. Si ustedes estudian detenidamente en Números capítulo 13 y capítulo 14, los hijos de Israel que salieron de Egipto llegaron con Moisés después de 2 años de camino a Cades Barnea. Ya a los límites con la tierra prometida. Ya nada más para cruzar a la tierra prometida. Mandaron a 2 espías, uno de cada tribu, a revisar la tierra. El caso es que 10 dijeron que no, que los habitantes de la tierra eran muy grandes y sembraron la incredulidad en los hijos de Israel. Y Josué y Caleb dijeron, vamos adelante. Y Moisés, vamos adelante, tomemos la tierra que Dios nos ha dado. Entonces toda la congregación dijo, no. Fueron incrédulos, rebeldes y no entraron a la tierra prometida. Le dijeron a Dios, no.
Dios les estaba abriendo la puerta para entrar a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió? No entraron. Al día siguiente se levantaron con muchos ánimos, muy llenos de fe y de poder. Se sintieron muy poderosos y dijeron: vamos, Israel, tomemos la tierra que Dios nos ha dado. Y Moisés dijo: no, ya no, ya no, no vayan. Dios ya cerró la puerta. Digo, no dice literalmente que Dios haya cerrado la puerta, pero Dios ya había determinado que ya no entrarían. Que ya esa generación antigua no entraría a tomar la tierra prometida. Todos los que eran de 20 años para arriba no tomarían, no entrarían a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. Dios ya les había cerrado la puerta. No había más oportunidad. Otro ejemplo, la puerta del arca de Noé. El arca de Noé solo tenía una puerta. Y Noé, se nos habla de Noé, que Noé era un pregonero de justicia. Noé predicaba a las personas, les hablaba para que fueran salvos. Y ellos no creyeron, no le creyeron a Noé, no aceptaron el mensaje, se burlaron de Noé. Ya que habían entrado los animalitos, nos dice la Escritura que Jehová cerró la puerta en Génesis 7:16. La puerta estaba abierta para todo aquel que hubiera querido entrar y ser salvo. Pero llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Nadie más entraría. Por más que gritaran, patearan, lloraran, Dios ya había cerrado la puerta. Ya estaba cerrada la puerta, cerrada la oportunidad. Así que, amigos, hermanos, tomemos en cuenta, puertas abiertas pueden ser un medio de dirección divina. Un medio muy importante de dirección divina que debemos tomar en cuenta. Pero no nada más basarnos en que, se me abrió una puerta, debe ser Dios. No, hay que discernir. ¿Cómo discernimos? Pues echar un ojo a los demás testigos. ¿Qué dicen los demás testigos? Y también recordar, las puertas que Dios abre no estarán abiertas para siempre. Así que tomemos la dirección de Dios. Seamos sensibles para ser dirigidos por Dios. Dispongamos nuestro corazón para ser dirigidos por Dios. Y si Dios nos abre una puerta, aun cuando haya oposición, vayamos y tomemos el camino que Dios nos está indicando. Amén. Amén.